aproximadamente 2 a 3 minutos, en algunos casos un poquito más, el cirujano ya puede operar, ¿no? Porque ese tiempo tarda en hacer efecto la anestesia. ¿Qué más? ¿Cuál? Sufrimiento fetal agudo. ¿Me avisa para borrar? ¿Puedo borrar? Procedencia del cordón o miembro del cordón umbilical. Que en este caso incluso, doctor, usted no puede decir, se tiene que empujar el cordón hacia adentro, ¿no? Cuando la paciente llega a emergencia con el cordón sobresaliendo, alguien tiene que empujar el cordón. Y nos ha llegado las pacientes que llegan con alguien ahí sentado en la cama, si se puede, en la camilla, y empujando la mano dentro de la vagina, ¿no? Empujando el cordón umbilical. ¿Para qué? Para que el bebé no sufra, ¿no? Y no muera, porque pueden morir. Ahora, ¿cuándo es que hacemos anestesia general? Voy a sacar un poquito, ¿no? Que más adelante está, pero como lo están anotando, quiero que lo lleven así en orden. Cuando el estado de la madre, como ya les había dicho la vez pasada, no permita que podamos nosotros hacer un bloqueo regional. ¿En qué caso estamos hablando? Ya hablando del ASA, ¿se acuerdan? ¿Qué ASA era esa? No. ¿Quién dijo 4? ¿Quién dijo 4? ¿Quién? ASA 4. Porque ¿qué es lo que decía el ASA 4? ¿Ah? Es que de la 3 para 4 sería incapacitada. No, la 3 no está incapacitada. Su actividad está limitada, pero no está incapacitada. Entonces, ¿cuándo hacemos anestesia general en una paciente obstétrica? En pacientes que tengan ASA 4, pacientes que están incapacitados. No se va a poder sentar para que nosotros podamos hacer el bloqueo. No se va a poder sentar. Entonces, en esos casos hacemos anestesia general. ¿Cómo qué? Paciente que llega al menos acá no sé cómo en Brasil, doctor, pero aquí nuestro ginecólogo, hablando de una eclampsia, llega y es a quirófano. Sé que lo correcto es estabilizar a la paciente, pero aquí llega convulsionando en un estado postal y la sube bien. Eso todavía no se ha podido cambiar en la mentalidad de los ginecólogos, porque sé que se puede tener un tiempo prudente para estabilizar a la madre, administrar sulfato de magnesio y todo, pero acá no, aquí llega en un estado postal y ya, operando. Entonces, esas pacientes, anestesia general, ¿no? Pacientes que llegan, que hayan tenido el antecedente de haber convulsionado minutos antes de su ingreso al hospital. Está postal, que quiere decir que no hay una alteración de la conciencia, eso no se va a poder sentar. ¿Qué más? Pacientes que tengan algún tipo de shock. ¿No? Este puede ser séptico por algún tipo de infección, ¿no? O hipovolémico. ¿Qué más? Alteraciones de la coagulación, sea cual sea la causa, o coagulopatía. En estos casos tengo que hacer de entrada anestesia general. Malformaciones graves de la columna, que más adelante está, pero lo más grande que puedo hablarles ahorita, ¿no? Entonces en esos casos, o de entrada ustedes métanse esto, paciente ASA 4 que está incapacitada, anestesia general. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tarda? En hacer efecto. Depende del tiempo de los medicamentos. Su tiempo, para comparar. Sí. Eso es algo que
Y les voy a recalcar, ya que estamos hablando de esto, vamos a terminar. Cuando ustedes han ido al hospital, han visto que primero hemos intubado al paciente, ¿no? Hemos hecho el apunto, todas las drogas de inducción, se lo intuba, recién el cirujano va, se la viste, hace asepsia, antisepsia, pone los campos y comienza a operar con tranquilidad. En ginecobstetricia no es así. Cuando se hace anestesia general a una paciente gestante, embarazada, se le va a hacer la cesárea. Todo lo que se hizo, todo lo que el cirujano hace normalmente después, se lo tiene que hacer de entrada. Y quiere decir, se lava, hace la antisepsia, pone los campos quirúrgicos y cuando esté listo para cortar con el bisturí, él nos dice puedo y en ese momento nosotros administramos analgesia, hipnosis y relajación muscular y se le dice al doctor comienza. Cuestión de ¿cuánto tiempo, doctor? 15 minutos. No, el corte le digo. Tiene que ser inmediato. Inmediato, ¿no? Independente da dor, do dolor, inmediato. Inmediato. Enquanto isso, o anestesista já vai fazer. Exacto. En el momento en que el anestesiólogo está intubando, el cirujano ya está cortando, ¿no? O sea, y el bebé no, o sea, pasamos todas las drogas por la vena, ¿sí? La hipnosis, la analgesia y la relajación, y le decimos al cirujano que corte ya, que saque a ese bebé ya, y mientras él está haciendo la cirugía, nosotros recién estamos intubando, pero todo eso se lleva en cuestión de minutos, 1 minuto máximo. Hasta 2 minutos, ya el bebé, a veces nosotros hemos intubado y estamos ahí corroborando si está el pulmón y el bebé ya está fuera. Así de inmediato tiene que ser. ¿Para qué? Para que no pasen los relajantes musculares al bebé. Entonces, y por eso también se utilizan relajantes musculares de rápida acción y corta duración. No se utiliza Tracuria, se usa por ejemplo la succinilcolina, ¿no es cierto? Entonces, por eso, una vez nace el bebé, ¿no? Administramos más analgesia, más hipnosis, pero lo único que no podemos usar nosotros, ¿ya? Para el mantenimiento es el Seborane. No se puede usar. ¿Por qué? Porque el Seborane produce una hipotonía uterina y lo que nosotros queremos es que después del alumbramiento haya una contracción del útero, ¿no? Entonces con esto la madre va a, o sea, al contraerse el útero no va a haber sangrado. Si nosotros usamos para el mantenimiento Seborane, ese útero nunca se va a contraer, por lo tanto puede seguir sangrando, sangrando, sangrando hasta descompensarse. Si solo les pregunto entonces si para el mantenimiento de la anestesia general de una paciente gestante se usa Seborane, no se usa Seborane. Entonces en ese caso usamos anestesia totalmente endovenosa, ¿no ven? Porque la anestesia general les dije que se divide ahí, general inhalatoria, general balanceada, ¿y cuál era la otra? Dulce, te acabo de decir. Ya lo dije. Endovenosa. Entonces en la gestante usamos anestesia general endovenosa, ya, no balanceada, no inhalatoria porque no podemos usar Seborane. Ahora, como dice aquí, la paciente gestante es un gran reto, ¿no? Porque tenemos que cuidar 2 vidas, la madre y la del bebé, ¿no? O la del neonato. Pero la principal no va a Por ejemplo, si tienen que salvar a alguien. Yo no sé eso, porque en algunas películas van y le preguntan al padre qué quiere, la vida de la madre o del hijo. Al menos en el hospital hacemos todo por la madre. Porque la madre si se salva si se salva ese útero puede tener otro bebé. En cambio ese bebé no puede tener otra madre, se muere. Eso es para las novelas. A no ser que sea un embarazo de alto riesgo y que ya la madre sepa por alguna cardiopatía, alguna alteración, que ese embarazo la puede llevar a la muerte, pero ella quiere continuar el embarazo pese a los riesgos que pueda tener para ella. O sea, algo que ella haya decidido. Claro que llegado el momento de la cesárea, pues
se va a hacer todo lo posible por salvar a la madre. Pero ella ya entra con el conocimiento de que tal vez puede, ¿no?, tener una complicación grave. Que hay, ¿no?, esos embarazos de alto riesgo, que la indicación es, ¿cómo se llama?, interrumpir el embarazo. Pero la madre quiere continuar con el embarazo. Entonces, para nosotros especialmente, porque es un gran reto, porque pueden presentarse, sobre todo, y yo tengo terror, las atonías uterinas, cuando el útero no se contrae y se empieza a sangrar y sangra, no hay nada que lo pare, solo sacando el útero. Y va a depender mucho del tiempo en que se decida, porque a veces cuando son madres jóvenes con un primer embarazo, el ginecólogo como que se encuentra, yo creo, en la problemática de que ¿será que le hago la histerectomía en joven, en un primer embarazo? No. Y trata de hacer todo lo posible para salvar ese útero, ¿no? Pero a veces yo creo también que en la demora de la decisión puede perder la vida de la madre. Al menos yo que me acuerdo, tuvimos un caso en el hospital, yo trabajo en el hospital japonés, no sé si he escuchado, un hospital de tercer nivel aquí. De tercer nivel se considera de los más grandes, que tienen todas las especialidades quirúrgicas y clínicas, ¿no? Entonces yo trabajo ahí. Cuando yo me estaba formando, estaba haciendo la residencia en anestesiología, me acuerdo que llegó una paciente de 15 años, primigesta precoz, con embarazo a término, pero tenía placenta previa. Entonces, era una cirugía programada. La paciente no había sangrado una placenta previa de inserción baja. Entonces, pero tenía 15 años. Y me acuerdo que entraron a la cirugía tranquilos, todo, pero durante la cirugía, después de que nació el bebé, no se pudo parar el sangrado. Sangró. Y ahí dos cosas interfirieron porque finalmente la chica murió. Pero fueron dos cosas que yo creo que ya como espectador yo no estuve ahí directamente, pero a mí me comentaron. Uno, que parece que el equipo decidió muy tarde por la histerectomía, por la edad de la paciente, 15 años, que se quede sin útero, es una decisión complicada. Y número dos, cuando ya decidieron hacer la histerectomía, se pidió con tiempo la sangre, no sé qué problema hubo en el banco de sangre, que no pudieron traer a tiempo la sangre. No pudieron traer, la paciente entró en un choque hipovolémico, hizo paro y no salió al paro porque no tenía los hemocomponentes, no tenía sangre, había perdido toda su sangre la paciente y murió. Obviamente sí es un problema legal porque la familia denunció y todo, pero se llama atonía uterina. No, en este caso fue una placenta previa. En este caso. Pero lo que dijo hace rato era atonía. Claro, se puede presentar eso, ¿no? Atonía uterina, que es algo que uno no espera que pueda ocurrir y presenta. Y casos que uno sabe que se pueden complicar, ¿no? Puede ser una placenta previa, un desprendimiento prematuro de placenta. Pero, o sea, yo como les dije, yo le tengo, a veces algunos dicen, es necesario, pásenla. Pero yo le tengo mucho respeto, porque son procedimientos que se pueden complicar y pueden terminar en demanda, y la paciente puede terminar sin útero ni nada, obviamente para salvarle la vida, pero son cirugías que se pueden complicar. Yo le tengo mucho respeto a la cesárea, porque todo puede ir muy bien, ¿no? Pero todo también puede ir muy mal, y ahí son dos vidas, la madre y el bebé. Por eso sé que para el anestesiólogo sobre todo es un gran reto el manejo de estos pacientes y un desafío, como dice acá. Tanto la anestesia raquídea como peridural no interfieren en la contracción del músculo uterino, a diferencia de la anestesia general que ya les indicaba. Si usamos Seborano, es que sí va a interferir en la contracción del músculo, por eso es que no se usa. ¿Qué más? Es una rama de la anestesia, ¿no?, que se enfoca sobre todo en la parte obstétrica.
nosotros se puede usar tanto para la cirugía como tal, pero también para el manejo del dolor en el trabajo de parto. Pero aquí particularmente no lo hacemos, no sé si en Brasil lo hacen, en los hospitales públicos se hace. Hospital público. Parto. Então, agora começou a ter anestesia. Não sei falar isso. Ahora sí. Agora sim, tienes anestesia, mas você pode usar como indutor, como rádio. En el hospital no, porque cuando uno administra la anestesia para el control del trabajo de parto, no es que le pusimos la anestesia y yo me voy, digamos. Al igual junto que con el ginecólogo, tiene que estar ahí el anestesiólogo, sí o sí. Y ahorita en un hospital público no tiene ese anestesiólogo exclusivo para manejo del dolor de parto, no hay. Si no es que lo anestesie y ya no, hay que controlar juntamente con el especialista cómo se desarrolla todo el trabajo de parto. La valoración preanestésica, como ya les había dicho en las primeras clases, debe estar, se debe realizar lo mismo, ¿no? En las etapas. Evaluar patologías de base, cómo está en el laboratorio, si tiene alguna patología, ¿no? De base, que ha dicho el especialista que lo sigue de su enfermedad. Está controlada, si es una diabetes gestacional, cómo está el azúcar, está controlada, si tiene alguna cardiopatía, qué ha dicho el cardiólogo de esa enfermedad, cómo está, qué complicaciones pudieran presentarse durante la cesárea, todo eso tenemos que evaluar. Si está con varices, ¿no? Y si estas tienen son enormes, vemos que hay insuficiencia venosa, entonces para nosotros también entra una alerta, porque durante la cesárea se puede desprender alguno de esos coágulos o trombos y provocar ya sea algún tipo de accidente cerebrovascular y en el peor de los casos un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que si no se detecta a tiempo la paciente empieza a presentar deficiencia respiratoria y puede hasta morir, ¿no? Hasta morir. Tenemos que tomar en cuenta. Por eso se le hacen los vendajes convulsivos. Por eso se hacen vendajes. Exacto. Entonces, si estamos hablando de una cirugía programada, la paciente debe cumplir con el ayuno igual que todos los demás. Pero, como ya les dije en la anterior clase, o en las anteriores clases, toda paciente gestante, por más que tenga o cumpla con el ayuno preoperatorio, igual tenemos que tomar en cuenta o tener todas las medidas de un paciente con estómago lleno. ¿Me dejo entender con esto? No. Porque el útero comprime el estómago, por lo tanto disminuye la capacidad gástrica. Y entonces, aunque esta paciente no haya comido 8 horas, igual yo tengo que considerarlo un estómago lleno. ¿Qué quiere decir? Tomar en cuenta todas las medidas antimétricas, ¿no? Ranitidina, metoclopramida antes de la cirugía. Y si tengo que intubar como que esa paciente haya comido. ¿Qué les dije? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en pacientes que se van a intubar y que tengan el estómago lleno? ¿Qué se acuerdan de eso? Respiración. Aspirar. Medidas antimétricas. Número 1. Después aspirar, ¿no? Siempre se tiene que tener la aspiración por si hay algún tipo de salida del contenido gástrico. Siempre la aspiración debe estar ahí. Pero hablando de las drogas, en este tipo de pacientes lo que hacemos es una inducción de secuencia rápida. Se llama así porque significa que yo la tengo que intubar lo antes posible. ¿Y qué relajante se usa para conseguir esta intubación inmediata? Ya les había dicho en la clase pasada. Se lo mencioné igual que lo hacer. ¿Qué relajante actúa
30 a 40 segundos y me permite a mí intubar inmediatamente. Entonces, ¿yo qué medidas tengo que hacer? Primero, medidas antieméricas. Intubación de secuencia rápida para que mi paciente esté intubada lo antes posible. ¿Qué más? Se puede hacer también una ligera presión en el cricoide para evitar el retorno del contenido gástrico. Y tener siempre la aspiración. Entonces, toda paciente gestante, por más que esté en ayuno, yo tengo que tomar en cuenta todas esas medidas para evitar la no aspiración, ¿ya? Porque nos ha tocado pacientes que sí están en ayuno y ni bien se las relaja, se fluye bastante contenido. Entonces, tenemos que proteger la vía de la paciente. ¿Qué más? La exploración física, que lo voy a resumir, tenemos, más que todo el anestesio se limita a las áreas donde nosotros vamos a trabajar. Cabeza, cuello y columna, ¿no? Para ver si vamos a tener dificultades para intubar, para ver si vamos a tener dificultades para hacer anestesia regional, ¿no? Está muy edematizada esa paciente, ¿no? Entonces, en esas cosas yo tengo que enfocarme en mi evaluación física ya del área donde yo tengo que trabajar. Por ejemplo, las gestantes tienen un ligero edema de glotis, ¿no? O de la vía aérea superior. Hay un ligero edema por el mismo embarazo se produce. Entonces, en estas pacientes generalmente usamos un tubo de menor calibre cuando vamos a hacer la intubación. Podemos utilizar el tubo 6.5, ¿no? Ahora si es una paciente grande, dental estoy hablando, ¿no? Alta, grande, podemos usar el tubo 7. Pero siempre comenzamos con el tubo más pequeño, ¿no? Entonces, vía aérea superior siempre hay un ligero edema en toda la vía aérea superior. Por eso usamos un tubo de menor calibre. Lo más, acá lo que les decía, ¿no? La anestesia para el trabajo de parto no lo hacemos nosotros, ¿no? Porque significaría estar continuamente vigilando a la paciente y acá, al menos en Bolivia, no tenemos, los hospitales públicos no cuentan con ese especialista para que esté ahí. Pero cuando vamos a hacer el manejo del órgano de trabajo de parto, podemos hacer peridural con catéter, solo peridural o combinado, raquidia y peridural, ¿no? Ambos procedimientos están correctos. Pero siempre se deja catéter. ¿Por qué? Porque si ese parto no progresa y se convierte en una cesárea, yo a través del catéter puedo administrar mayor dosis, ¿no? Y ya no tengo que funcionarla, sentarla nuevamente y hacer anestesia, sino ya el medicamento lo paso a través del catéter, ¿no? Y así el ginecólogo puede trabajar con tranquilidad, ¿no? Un poco unos ciertos resúmenes, ¿no? Para que ustedes tomen en cuenta. ¿Qué tiempo tarda en hacer efecto la peridural? ¿No? Los anestésicos locales, 15 a 20 minutos, dependiendo de la cantidad de bupivacaína que se use. Si se usa más lidocaína va a ser un poquito menos de tiempo. Se usa más en cirugías que no son emergencia, cesáreas programadas o que puedan esperar que haga efecto de medicamento. No provoca un bloqueo motor completo. La punción se puede hacer hasta niveles altos como L1, L2, ¿no? Y el espacio peridural que ustedes tienen que saber dónde se encuentra, porque se los voy a preguntar dónde está el espacio peridural en el examen, se los voy a preguntar. Porque tienen que saber diferenciar el espacio peridural del espacio subaracnoideo. La anestesia subaracnoidea está entre la vía madre, la aracnoide. El efecto del medicamento, como dice aquí, es casi inmediato. Va a depender, es que recién hemos visto esto, pero va a depender también del almacenamiento que le dan a estos medicamentos, ¿no? A eso ya hemos hablado con los ¿cómo se llama? Empresas farmacéuticas, porque hemos pasado la bupivacaína pesada para las raquidias que tendría que actuar en 2 o 3 minutos y nos han hecho efecto en 10. Entonces hemos hablado con las empresas y ellas nos dicen que depende también de cómo se almacena,
cómo se transporta, por ejemplo, no tiene que darle la luz directa, tiene que estar en un ambiente oscuro, eso también influye en el tiempo de acción de estos medicamentos. Pero en el mejor de los casos, un medicamento que está bien conservado, bien protegido, el efecto de la raquídea es casi inmediato. 2 minutos, 3 minutos, comienza a ser. Es el más usado en la emergencia. Y actualmente la mayoría de los ginecólogos prefieren la raquídea porque pueden operar más rápido, ¿no? ¿No, doctor? Ya no quieren esperar los ginecólogos. Antes me acuerdo que todo era peridural y sí o sí tenían que esperar. A diferencia de la peridural, cuando hacemos anestesia raquídea no podemos hacer funciones muy altas, máximo L2, L3, para no producir lesiones medulares. Y a diferencia de la peridural, aquí sí hay un bloqueo motor completo. ¿Qué complicaciones puede haber? La vez pasada ya hicimos un repaso. Falla el anestesia. Pongo la anestesia peridural, se acuesta la paciente, esperamos los 15 minutos y no hay nada de anestesia. Más se ve en la peridural, ¿por qué? Porque como les dije la vez pasada, como aquí no tenemos ecógrafo para ver si estamos en el espacio peridural, en Brasil tampoco lo usan, ¿no? Es un procedimiento a ciegas, no estamos viendo, ¿no? A diferencia de la supraracnoidea, que sí estamos viendo salida de líquido cefalorraquídeo y sabemos que ahí estamos en el lugar correcto y lo pasamos. La peridural es un procedimiento a ciegas, que no lo estamos viendo, nos estamos guiando por la pérdida de la resistencia, que ya les dije, al aire con el. Pasa el medicamento con tranquilidad, con facilidad, pero nos puede dar falsos positivos. Y cuando acostamos al paciente, esperamos, comienza el cirujano, hágalo. Pueden darse bloqueos unilaterales. Y ya he visto, yo aquí le decimos en tabla de ajedrez. Cortan aquí y aquí. Cortan acá y luego. Se dice que es porque tiene justo el espacio epidural de esa paciente puede tener como tipo trabécula, ¿no? Que no deja que pase completamente o que se distribuya adecuadamente la anestesia. Puede ser. Hipotensión materna severa, brusca, es por eso que el paciente hasta 4 no se puede hacer anestesia regional porque vamos a causarle una mayor hipotensión. Inyección del anestésico endovenoso, ¿no? Sobre todo si se administra la bupivacaína con epinefrina. Por eso es que cuando estamos en el espacio peridural tenemos que ir administrando de a poco 5 ml aspirando. Si no hay retorno de sangre, no se mancha la jeringa con sangre, continuamos. Pero en el momento que yo aspiro y veo que sale sangre, yo tengo que dejar de administrar, retirar la aguja y volver a hacer el procedimiento. Porque si no. Pero você não sente que me pincharam 3 veces. Porque si, seguro te movías mucho. Também. Estava nerviosa. Porque si no se hace eso y administramos de la bupivacaína en el torrente sanguíneo, la paciente va a entrar en un paro cardíaco. Comienza a haber alteración de la hemodinamia, arritmias y puede llegar al paro. Entonces, en ese caso, la única medicación que se usa son los lípidos al 20%, que va a bloquear la salida del calcio a nivel cardíaco y recién van a parárselo, va a salir del paro el paciente. Entonces, es por eso también que se debe hacer un adecuado diagnóstico de la complicación, ¿no? Para salvar la vida del paciente. Porque hay veces que el paciente entra en paro y uno no sabe qué ocurrió, no hace un correcto diagnóstico de la complicación y siguen reanimando y no piensan que podía haber sido una administración intravascular del anestésico y por lo tanto no le administran el lípido, ¿no? Y la paciente muere porque no va a salir del paro hasta que no le pongan los lípidos, no va a salir del paro. Aquí hubo, me acuerdo, un caso de una paciente programada para vesícula abierta, una colecistectomía abierta, le hicieron peridural, hizo así cambio brusco de la hemodinamia, hizo una arritmia y paro. Y reanimaron 20 minutos, pero no salía el paro, no salía. Ya después vomitó a la paciente, ya después hicieron análisis del caso, se dieron cuenta que debió haber sido eso.
Entonces, por eso que ante la complicación es muy importante que nosotros hagamos un diagnóstico inmediato, ¿no? Para que la paciente pueda salir, primero que nada, salir de esa complicación y segundo, sin ningún tipo de alteración, ¿no? Ahora, pueden haber también intoxicación por anestésicos locales. ¿Qué la paciente refiere? Doctora, siento sabor al metal en la boca, ¿no? Mareo, confusión, entonces puede ser también, y si no asistimos a la paciente puede llegar hasta la confusión. Esto ya les había dicho, ¿no? Perforación accidental de la dura madre cuando estamos haciendo la peridural, que en el mejor de los casos, si yo estoy viendo la salida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Yo voy a hacer el tratamiento clínico, o en el último de los casos les hablé del parche hemático, ¿eh? En el peor de los casos no lo voy a ver porque es una función inadvertida cuando no se ve, ¿no? En el mejor de los casos me va a hacer una cefalea 2 días después, que igual se puede resolver con tratamiento clínico, pero en el peor de los casos puede hacer una anestesia raquídea total. Le hago la peridural, para mí está todo muy bien, acuesto a la paciente y de repente cero reflejo. Apnea, no tiene ningún tipo de reflejo. Entonces yo agarro el laringoscopio, le intubo las pupilas midriáticas, estoy con una anestesia raquídea total. ¿Por qué? Porque funcioné inadvertidamente la dura madre y el anestésico que tenía que estar en el espacio peridural se fue al subaracnoideo. Entonces eso es lo peor, en el peor de los casos lo que puede ocurrir cuando perforamos la dura madre. ¿Qué es lo bueno? Que si hay una adecuada protección de la vía aérea, que la intubo a tiempo, lo único que tengo que esperar es que metabolice y elimine el anestésico, y a las 3-4 horas y a veces antes la paciente despierta, respira y no hay ningún problema. Yo he visto 2 casos, 3-4 horas sale la paciente. ¿Usted ha visto? Anestesia raquídea total, ¿no? Entonces, eso. Alteraciones neurológicas se pueden dar. Ya les había hablado la vez pasada cuando teníamos todavía las agujas metálicas, ¿no? Y que se reesterilizaban, y a veces esto producía alteraciones nerviosas, ya sea por los detergentes que se usaban, por la sangre. Entonces, ya más bien este tipo de complicaciones no se ven. Efectos en el feto con la anestesia regional, prácticamente. La anestesia general, como ya les había dicho, pacientes hasta 4, ¿no? Que pueden ser cualquiera de esos, ¿no? O pacientes que llegan directamente en paro cardíaco, ¿no? Y la suben para salvar. En este caso sí, la suben para salvar al bebé, porque si la madre ya ha llegado en paro, ¿no? Y ya está varios minutos en paro cardíaco, pues en ese rato, inclusive en las mismas emergencias se hace la cesárea, ¿no? Para salvar al feto, ¿no? En ese caso sí. Como ya les había dicho, si vamos a hacer mantenimiento, no usamos cebra, usamos anestesia general endovenosa. Eso sería todo. Bueno, nomás para comentarles, y aquí el doctor me da de tal vez ellos más tiempo que nosotros, pero me acuerdo que antes los pediatras se negaban de que usemos opioides en las cesáreas con anestesia general. Hace años no permitían que se use opioides. Le cuento que aquí usamos, hasta hace unos 10 años no usaba, ahora sí. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión de que, silencio por favor, vayan guardando cosas sin mí. Levantaron la lista. Llegamos a la conclusión, y esto es un curso que vinieron unos colombianos acá, de que si el niño nacía con depresión respiratoria, para eso estaba el equipo de neonatología para asistir al bebé, y que nosotros teníamos que pensar en la madre, porque muchas veces se aplicaba el hipnótico, pero la presión arterial estaba en 200, 110, taquicardia, entonces no había analgesia, solo hipnosis y relajación. Entonces,
a partir de ese congreso a que fuimos la mayoría, yo era residente en esa época, fue que decidimos nosotros usar sí o sí. Por eso que el cirujano tenía que ser rápido cuando empezaba la cirugía, sacar en 30 segundos o un minuto a ese bebé, para que a través de la circulación no le llegara tanto opioide ni lo relajantes. ¿Ah? A veces, al menos yo la mayoría de las cesáreas que he visto con anestesia general, salen gritando los niños, llorando, sin ninguna depresión. ¿Cuáles nacen deprimidos? Los que ya vienen con un antecedente, por ejemplo, ruptura prematura de membrana, que ya el bebé aspiró meconio, el meconio es su popó, ¿no? Se hizo popó, y por el estado de sufrimiento que está, aspira parte del meconio a la vía aérea. Entonces, esos bebés sí ya nacen, ¿no?, con algún tipo de alteración y salen deprimidos. Pero bebés que no están en sufrimiento fetal, que se hace la cesárea con anestesia general por la madre, pero el estado del bebé está bien, no tiene nada, salen llorando, gritando, sin ningún tipo de presión. Aquí usamos, doctor Mica, usamos bio. Sí. ¿Allá no? Sopra por favor. Ay. Infusión continua. Infusão contínua. No mostré la primera diapositiva, por favor. ¿Por qué no la viste? No sé si puede salir. Ay, debe ser, ¿no? Ah, sí, pues, ya no entendemos. Ahí empecé.